los hijos de su puta madre. Síntesis crítica sobre el artículo 27 constitucional y la ley agraria del 1 al 40. El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los primeros 40 artículos de la ley agraria constituyen el núcleo del derecho agrario en México. Estas disposiciones fueron diseñadas para garantizar justicia social, proteger a los campesinos y regular el uso y aprovechamiento de la tierra. Sin embargo, un análisis crítico evidencia que aunque estas normas cumplen un papel histórico trascendental, en la práctica enfrentan serias limitaciones para responder a los retos actuales del sector agrario mexicano. Impacto y crítica. El artículo 27 establece que la nación es propietaria y originaria de las tierras y aguas, facultad que le permite transmitir dominio a particulares bajo condiciones que aseguran el beneficio social. La ley agraria, por su parte, regula temas como los ejidos, comunidades agrarias, derechos de campesinos, usufructo y transmisión de derechos. En teoría, este marco protege la propiedad social y promueve el aprovechamiento colectivo, pero la realidad muestra que el sector agrario sigue marcado por sus desigualdades estructurales. Un problema crítico es que, aunque la ley reconoce el derecho a los campesinos a la tierra, muchas comunidades carecen de condiciones para hacer productiva esa tierra. Pues podría ser sistemas de riego, accesos a créditos, asistencia técnica o maquinaria. Esto provoca que la posición jurídica de un terreno no siempre se traduzca en desarrollo económico ni en seguridad alimentaria. Ejemplo de ello son los ejidos, en zonas temporal donde el campesino tiene el derecho reconocido, pero sigue dependiendo de lluvias, cada vez más irregulares por el cambio climático. Asimismo, los artículos del 1 al 40 de la ley agraria pretenden dar orden a la vida ejidal, pero en la práctica existen conflictos por herencias, corrupción en los comisariados y desconocimiento de la ley por parte de los ejidatarios. Por ejemplo, cuando un campesino quiere heredar sus derechos agrarios, muchas veces se enfrenta trámites burocráticos o pleitos familiares que la norma no logra resolver de manera efectiva sin acompañamiento legal. Normas frente a la modernización del agro. Un aspecto crucial es la relación de estas normas con los procesos de la modernización agrícola. El artículo 27 y la ley agraria respondieron a una realidad de mediados del siglo XX, centrada en la redistribución de la tierra. Hoy el agro mexicano enfrenta exigencias de competitividad internacional, sustentabilidad y accesos a tecnologías avanzadas. Sin embargo, la legislación agraria no siempre se actualiza al ritmo de estas transformaciones. Ejemplo de esto es un productor de maíz en Guanajuato que posee tierras ejidales reconocidas legalmente, pero al no tener acceso a sistemas de riego tecnificado ni a créditos blandos, queda en desventaja frente a grandes agroindustrias o frente a las importancias de granos más baratos. La ley protege su propiedad, pero no le garantiza condiciones de competitividad ni inserción justa en el mercado. De toda esta información saqué unas preguntas críticas. Dice, ¿el artículo 27 constitucional ha logrado garantizar un acceso justo a la tierra de México actual? La respuesta es, aunque en teoría este artículo busca acabar con el latifundismo y garantizar la justicia social, en la práctica persiste la concentración de la tierra. Muchos ejidatarios terminan vendiendo o rentando sus parcelas a grandes empresas agrícolas debido a la falta de apoyos económicos. Así, la tierra deja de ser un medio de desarrollo y se convierte en un recurso controlado por pocos. Otra pregunta de estas es, ¿la ley agraria ofrece soluciones efectivas a los conflictos internos en ejidos y comunidades? Respuesta.
La ley establece mecanismos claros para herencias, transmisión de derechos y organización de los ejidos. Sin embargo, la realidad es que los conflictos agrarios siguen siendo frecuentes. Esto ocurre porque los campesinos carecen de asesoría jurídica y en muchos casos los comisariados ejidales actúan con corrupción o parcialidad. Por lo tanto, la ley por sí sola no basta, deben complementarse con políticas de acompañamiento técnico y legal. La otra pregunta es, ¿qué tan vigentes son estas normas frente a los restos de la agricultura moderna y globalizada? La respuesta es, aunque sigan siendo base del derecho agrario, resultan insuficientes para enfrentar la competitividad del mercado internacional. El cambio climático y la necesidad de producción sustentable. Un productor mexicano con tierra ejidal protege legalmente un productor mexicano con tierra ejidal protegida legalmente está en desventaja si no cuenta con acceso, financiamiento, semillas mejoradas o tecnología. La norma protege la propiedad, pero no garantiza condiciones de productividad. Les voy a explicar los resúmenes de los artículos del 1 al 40. El artículo 1 reconoce la propiedad de las tierras y aguas de la nación y su función social. El artículo 2 define a los núcleos de población ejidal y comunal como sujetos de derecho. El artículo 3 establece que los ejidos y comunidades tienen personalidad jurídica. El artículo 4 señala que respetarán las normas internas de la organización de ejidos y comunidades. El artículo 5 reconoce que los ejidos y comunidades pueden regular el aprovechamiento de sus tierras. El artículo 6 define que son tierras ejidales, parcelas, uso común, asentamientos humanos. El artículo 7 permite a los ejidatarios recibir certificados de derechos. El artículo 8 establece que cada ejidatario tiene derecho a una parcela. El artículo 9 regula el uso de tierras de uso común. El artículo 10 protege el derecho a la parcela como inalienable, imprescriptible e inembargable. El artículo 11 explica cómo se asignan parcelas dentro del ejido. El artículo 12 reconoce los derechos sucesorios de los ejidatarios. El artículo 13 permite que los ejidatarios pueden asociarse para trabajar sus tierras. El artículo 14, el ejidatario puede enajenar sus derechos a otros miembros del núcleo. El artículo 15 regula la cesión de derechos entre ejidatarios. El artículo 16 establece que se deben registrar toda transmisión de derechos. El artículo 17, el ejidatario tiene derecho a usar, aprovechar y disfrutar su parcela. El artículo 18 regula la participación de posesionarios. El artículo 19, los avecindados pueden obtener derechos ejidales tras un tiempo de residencia. El artículo 20 reconoce a las mujeres ejidatarias y sus derechos de igualdad. El artículo 21 garantiza derechos sucesorios a hijos y cónyuges. El artículo 22 permite la aportación de las tierras ejidales a sociedades mercantiles. El artículo 23 regula el arrendamiento y asociación de tierras ejidales. El artículo 24 reconoce los derechos de los trabajadores rurales en el ejido. El artículo 25 permite que los ejidatarios soliciten titulación parcelaria. El artículo 26 señala el procedimiento de certificación a parcelas. El artículo 27 regula la incorporación de tierras ejidales al régimen pleno de propiedad. El artículo 28 establece que los ejidos pueden vender sus tierras bajo ciertas condiciones. El artículo 29
21. Garantiza derechos sucesorios a hijos y cónyuges. El artículo 22 permite la aportación de las tierras ejidales a sociedades mercantiles. El artículo 23 regula el arrendamiento y asociación de tierras ejidales. El artículo 24 reconoce los derechos de los trabajadores rurales en el ejido. El artículo 25 permite que los ejidatarios soliciten titulación parcelaria. El artículo 26 señala el procedimiento de certificación a parcelas. El artículo 27 regula la incorporación de tierras ejidales al régimen pleno. El artículo 29 define qué son las comunidades agrarias. El 30 reconoce sus tierras como inalienables, imprescindibles y inembargables. El artículo 31 establece su forma de organización interna. El 32 reconoce el derecho a transmitir derechos por sucesión. El 33 permite a las comunidades decidir cómo organizarse en la explotación de sus tierras. El artículo 34 define a la Asamblea como el órgano supremo de decisión. El 35 regula la integración del comisariado ejidal. El 36 señala sus facultades y obligaciones. El 37 regula la figura del Consejo de Vigilancia. El 38 establece funciones de control y supervisión. Artículo 39 reconoce la validez de decisiones de la Asamblea. Y por último, el artículo 40 señala la periodicidad de las reuniones y sus procedimientos. El artículo 29 define qué son las comunidades agrarias. El 30 reconoce sus tierras como inalienables, imprescindibles y inembargables. El artículo 31 establece su forma de organización interna. El 32 reconoce el derecho a transmitir derechos por sucesión. El 33 permite a las comunidades decidir cómo organizarse en la explotación de sus tierras. Después de todo eso, pues tengo una reflexión personal, que yo considero que el artículo 27 y la ley agraria fueron un parteaguas en la historia del campo mexicano, porque devolvieron dignidad a los derechos a los campesinos. Sin embargo, como universitario de agronomía veo que las normas ya no son suficientes para responder los problemas actuales del sector. Siento que el principal reto no es solo tener tierra, sino lograr que la tierra sea productiva, rentable y sustentable. De nada sirve que un campesino en Veracruz o Guanajuato tenga garantizado un derecho agrario si no puede competir contra productos importados más baratos o si sus cosechas dependen del temporal. Después de todo eso, pues tengo una reflexión personal, que yo considero que el artículo 27 y la ley agraria fueron un parteaguas en la historia del campo mexicano, porque devolvieron dignidad a los derechos a los campesinos. Sin embargo, como universitario de agronomía veo que las normas ya no son suficientes para responder los problemas actuales del sector. Siento que el principal reto no es solo tener tierra, sino lograr que la tierra sea productiva, rentable y sustentable. De nada sirve que un campesino en Veracruz o Guanajuato tenga garantizado un derecho agrario si no puede competir contra productos importados más baratos o si sus cosechas dependen del temporal. Después de todo eso, pues tengo una reflexión personal, que yo considero que el artículo 27 y la ley agraria fueron un parteaguas en la historia del campo mexicano, porque devolvieron dignidad
En conclusión, como futuro agrónomo, considero que mi papel es exigir y proponer cambios que fortalezcan al campo, no solo en lo legal, sino también en lo productivo y lo sustentable. El derecho agrario debe evolucionar con la misma velocidad que los retos agrícolas en México. En conclusión, el impacto del artículo 27 en la ley agraria es, por lo tanto, ambivalente. Son pilares de justicia y defensa de la propiedad campesina, pero se han quedado rezagados frente a demandas actuales de productividad y sustentabilidad. Considero que es urgente repensar el marco agrario, no para abandonarlo, sino para fortalecerlo con políticas públicas integrales que garanticen no solo la propiedad, sino también el acceso a infraestructura, innovación y mercados. De lo contrario, estas normas seguirán siendo más un símbolo jurídico que instrumento real en la transformación del campo mexicano. Gracias por su atención. En conclusión, como futuro agrónomo, considero que mi papel es exigir y proponer cambios que fortalezcan al campo, no solo en lo legal, sino también en lo productivo y lo sustentable. El derecho agrario debe evolucionar con la misma velocidad que los retos agrícolas en México. En conclusión, el impacto del artículo 27 en la ley agraria es, por lo tanto, ambivalente. Son pilares de justicia y defensa de la propiedad. Si se puede armamos fiesta, un DJ nos pone ambiente. En un tiempo no hubo nada y ahorita hay de todo, pero siempre, siempre.